Dice así la palabra del Señor. Leemos y oramos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito Dios, Padre bueno, gracias. Gracias por este día. Gracias por la disposición, Señor, de mis hermanos, de estar aquí con el deseo de adorarte, Señor, de glorificarte, de honrarte, de bendecir tu nombre, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que obres en sus vidas, que obres, Señor, en los corazones, que convenzas de pecado, pero que también, bendito Dios, edifiques y consueles a tu pueblo. Por favor, Señor, te ruego que no salgan de la misma manera en que llegaron a este lugar. Fortalece su esperanza. Que puedan recordar, bendito Dios, esa esperanza a la que tú los has llamado. Por eso te ruego también, Señor, que me ayudes. Sabes que soy hombre débil. Por eso, bendito Dios, te ruego que seas tú dándome fuerzas para que pueda hablar con denuedo tu palabra, bendito Dios. Que seas tú glorificado en medio de nuestro Señor. Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez alguien dijo que la justificación es el acto soberano por el cual Él, Dios, declara justo al pecador que cree, mientras ese pecador está aún en su estado de pecado? La justificación, dijo alguien, que es el acto soberano de Dios por el cual Él declara justo al pecador que cree, mientras que ese pecador aún está en su estado de pecado. Significa que cuando aún éramos propensos a pecar, Dios nos vio en Cristo y dijo: eres justo. Te declaro justo en mis ojos. No tienes que esforzarte para hallar favor delante de mí. La gracia, por su parte, es Dios extendiéndose hacia abajo en Cristo, porque en Él nos rescató y nos declaró justo y dijo: de ahora en adelante son justos en mis ojos. Algunos han tergiversado este concepto y han enseñado que quiere decir que justos como que si nunca hubieran pecado. Pero eso es demasiado superficial. Eso no dice lo suficiente. Lo correcto es que aunque yo soy un pecador terrible, Él me declaró justo. Y no simplemente como si yo nunca hubiera pecado, como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínense que viene la comisión de los hombres de esta iglesia y vamos a limpiar, ¿sí?, la maleza del terreno aquí enfrente. Por lo natural, empiezan a trabajar y hay polvo, suciedad, tierra, monte, y se van a manchar, se van a ensuciar. Bueno, se van a quedar manchados de polvo, de tierra, de barro.
Luego de que terminan, van y se bañan, se duchan y luego se paran en el espejo y dicen, es como si nunca hubiese estado sucio. Pero esa declaración no hubiese transmitido adecuadamente el poder o el efecto o el valor que tendría el agua y el jabón para que usted fuese quedado limpio de verdad. Por otro lado, puede pararse frente al espejo y decir, yo estaba sucio y ahora estoy limpio. Esa es la diferencia. Entonces, mis amados hermanos, algo de eso es lo que nosotros vamos a ver hoy en este pasaje. Vamos a ver los resultados de esa justificación. Eso es lo que vamos a ver hoy en este pasaje, los resultados de nuestra justificación. Y quiero recordar o quiero mencionar que estos resultados solamente son evidentes en aquellos que realmente han sido declarados inocentes delante de Dios. Vamos a ver que esos resultados no los fabricamos, no los producimos, son dados por Dios en el mismo acto en el que creemos en Él. Somos declarados inocentes delante de Él. Estos resultados se hacen evidentes, patentes en la vida del verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nuestra justificación es una gracia obrada por Dios y sus resultados son seguros, han de ser evidentes. Y esos son unos de los que vimos en este pasaje. Vamos a ver, en primer lugar, los resultados o los frutos de esa justificación, o sea, las implicaciones de haber sido salvos, declarados inocentes delante de Dios. Y en segundo lugar, vamos a ver la causa de esa justificación, la causa de esa justificación. ¿Por qué recibimos esos beneficios? Eso es lo que vamos a ver en segundo lugar. Así que para iniciar, vamos a tocar nuestro primer punto. Vamos a ver los frutos o las implicaciones o esos resultados de haber sido declarados inocentes delante de Dios. Recordando que el tema de esta carta es bastante interesante. Pablo dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo nosotros como pecadores, o los hombres como pecadores, pueden relacionarse, acercarse, ser aceptados por un Dios tan justo? Eso es lo que Pablo desarrolla en esta carta. Vamos al primer versículo y consideremos nuestro primer punto. Justificados pues por la fe, dice el pasaje, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos leer este texto de la siguiente manera: justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. No hay otra forma de tener paz con Dios y no solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay forma de relacionarnos con Dios, ni mucho menos hablar en términos de paz para con Dios, si antes nosotros no estamos vestidos de la justicia provista por Dios, la cual es dispensada a los pecadores en la persona de Cristo. No hay forma de que hablemos en esos términos sin esa justicia que Dios ha provisto. Por eso, Pablo desde el capítulo 3 deja claro que nadie es inocente delante de Dios. Nadie posee una justicia tan perfecta al grado de la exigencia de Dios para poder relacionarse con Él de una manera perfecta. Nadie. O sea, que antes de ser justificados delante de Dios, no había paz, sino enemistad. Porque si dice el texto, justificados pues por la fe tenemos paz, entonces lo contrario significa que éramos sus enemigos. Eso es una realidad. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Éramos injustos y la ira de Dios permanecía sobre nosotros. Eso es una realidad.
El capítulo 1, versículo 18 nos enseña esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El capítulo 2, versículo 5 nos enseña lo siguiente: mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 8 del capítulo 2. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia era lo que aguardaba a todos los hombres. Desesperanza y juicio, debido a que nadie buscaba a Dios y su justicia. Todos se habían desviado. Nadie alcanzaba el estándar exigido por Dios. Ciertamente, por la condición caída de la humanidad, nadie podría lograrlo. Eso es una realidad. Eso es lo que Pablo dice: todos serán condenados. Las demandas de la ley, mi amado hermano, ningún hombre pudo cumplirlas. Por eso, aparte de la ley, Dios manifestó su justicia, que era testificada por la ley y los profetas. Romanos 3, versículo 22 nos enseña que esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos habían pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie alcanza la meta de Dios. Entonces el versículo 24 nos enseña cómo los hombres pueden entonces relacionarse, acercarse, ser reconciliados con Dios. Siendo justificados, aquí está nuestra palabra nuevamente, declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese pago solamente nuestro Señor Jesucristo pudo pagar, cumplir, a fin, dice el pasaje, de que Él sea el justo y el que justifica al que pone su fe en Jesús. Luego en el capítulo 4, Pablo desarrolla interesantemente la fe de Abraham, que fue parte de las obras. Pablo dice: Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. David, en medio de este pasaje, Pablo lo cita y dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero ¿por qué el Señor no inculpa a ese varón bienaventurado de pecado? Bueno, ¿por qué? Porque sus iniquidades son perdonadas y sus pecados son cubiertos. ¿Cómo o en quién? Lo acabamos de leer, versículo 24 del capítulo 13. En la persona de Cristo. Al que ponga su confianza y su fe en Él es justificado. Pero sigue diciendo en los últimos versículos de este capítulo 4 que no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada por justicia, o sea, a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entiéndase bien, Él fue entregado por nuestros pecados. Cristo pagó la deuda como que si fuese cometido nuestros pecados y fue resucitado para que nosotros seamos declarados inocentes delante de Dios. Si Cristo hubiese pecado, no tendríamos ninguna esperanza. Bendito Dios y bendito Cristo que nos da esta esperanza bienaventurada, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y este pasaje está justamente antes del versículo que acabamos de leer. Es como el preámbulo. Y esa justificación, mis amados hermanos, lo que quiere decir es que Dios nos declara inocentes, justos delante de Él, cuando por fe creemos y nos vestimos de esa justicia que Él mismo ha provisto en Cristo. Porque por las obras de la ley, ningún hombre será justificado. Solamente por la gracia que es dispensada
en Dios, en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se han apropiado de Cristo como ese único medio provisto por Dios para ser vistos como justos, como inocentes delante de Él, de Dios, gozan legítimamente de esta paz de la que Pablo está hablando y está haciendo una declaración. Si has sido justificado, tú estás en paz con Dios por medio de Cristo. Es una declaración que Pablo está haciendo en nuestro pasaje, porque ya no son culpables delante de Dios, sino que son inocentes, vestidos de la justicia de Cristo. O sea que son los justos los que gozan de esa paz real y una amistad perdurable con el Dios del cual éramos enemigos. Éramos sus enemigos, abiertamente declarados sus enemigos, por causa de nuestras injusticias. Sí, estábamos en el campo de guerra luchando contra Dios, pero no teníamos ninguna garantía de ganar esa batalla, ahora que le conocemos. Porque ahora estamos del lado de Dios, porque Él nos ha hecho inocentes, Él nos ha justificado, Él nos ha hecho justos. Ahora libramos una batalla contra el batallón contrario. Pero créanme que no corremos ningún tipo de peligro. Si vamos a sufrir, en una batalla se sufre, pero tenemos la victoria segura en Cristo. Éramos enemigos de Dios y Dios por gracia nos hizo ahora sus amigos, sus hijos, nos adoptó en Cristo. Por eso ahora tenemos paz para con Dios. Antes no podríamos hablar en estos términos, porque la verdadera paz consiste en estar en paz con Dios, mi amado hermano. La verdadera paz consiste en estar en paz con Dios. No compres la idea de que la paz es estar todos los fines de semana en la playa en una hamaca tomando cocada. O estar tranquilo en tu casa sin que nadie te moleste, sin estrés y sin ningún tipo de aflicciones. Eso no es paz. Eso es tranquilidad. Eso es otra cosa. La verdadera paz es estar en paz con Dios. Y como podemos ver en el texto, Cristo es el medio. Cristo es el canal. Cristo es el camino para poder gozar de esa verdadera paz. Podemos estar en paz porque el príncipe de la paz reina en nuestros corazones. No por otra cosa. No por activismo. La paz no consiste en activismo, mi amado hermano. No consiste en eso la paz. La paz no consiste que, bueno, entonces ya Dios me venció, ya no soporto más, ahora sí me rindo. No, la paz no está en esa sumisión. La paz, mi amado hermano, está en la aceptación de Dios. No en la aceptación del mundo, no en la aceptación de las personas. Porque estamos luchando en este sistema. Estamos del lado de Dios. Entonces, todo lo demás se opone a esos valores que ahora nosotros defendemos y creemos por causa de haber puesto nuestra confianza y nuestra fe en Él. Es por eso, mi hermano, que solamente Cristo es quien dispensa la paz a los hombres. Por eso en Lucas 2:14 se nos dice que en el nacimiento de Cristo los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes descansa su favor. Es por eso Cristo vino a traer la paz que tanto necesitaban los hombres. Los hombres no necesitan otra cosa, solamente estar en paz con Dios. Por eso nosotros proclamamos. Pero este es el primer fruto que vemos en este pasaje. Estamos en paz con Dios por medio de Cristo. El versículo 2 nos enseña: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El segundo fruto que vamos a ver, o el segundo beneficio, o la segunda implicación de nuestra justificación es gracia. Gracia. Y Cristo sigue siendo el medio, Cristo sigue siendo la puerta, el canal al acceso a esta gracia. Porque eso es lo que dice también
tenemos entrada por quien también, ¿por quién? Por Cristo. A esta gracia en la cual estamos firmes. Gracia se conoce comúnmente como un favor inmerecido, un regalo inmerecido de parte de Dios. Pero es mucho más que eso. La gracia es la riqueza de Dios para los suyos. Gracia es ese amor incondicional persiguiéndonos hasta hacernos suyos. La gracia es aquella por la que Dios nos ayuda y nos lleva a perseverar hasta el final. En su gracia nos llama, en su gracia nos trae, en su gracia nos sostiene, en su gracia nos limpia, también en su gracia nos capacita. Por su gracia no hemos sido consumidos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque nadie alcanzaba esa gloria de Dios. Estar en gracia significa también estar en paz. Porque por la gracia creemos. Porque es por su gracia que Dios engendra fe en nuestros corazones. Por ese favor inmerecido. Es por esa gracia. Y por esa gracia, porque Dios engendra fe en nuestros corazones, es que nosotros podemos creer y apropiarnos de esa bendita promesa del perdón de nuestros pecados en Cristo. Y por eso tenemos paz. Así que estar en gracia es también estar en paz. Y estas dos juntas hacen que surja en nosotros ese enfoque de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. En Cristo nosotros hemos palpado un destello de esa gracia, de esa gloria de Dios. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso nos gloriamos en la esperanza de la gloria venidera que será revelada en todo su esplendor. Y esto es lo que nosotros anhelamos. Podemos gloriarnos en esa esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Estamos firmes en esta gracia. Dios comenzó una obra en nosotros y Dios mismo la terminará. No dejará su obra inconclusa. Es firme la gracia en la que estamos por causa de Dios mismo, por causa de Él. Y por eso nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si Dios no dispensa su gracia, nosotros no tenemos esperanza. Si Dios no dispensa su gracia y el perdón en Cristo, nosotros no estaríamos jamás en paz con Dios, porque Él es un Dios justo. Por eso, Él sigue siendo el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso nos gloriamos en esa esperanza, en esa gloria venidera que será revelada en todo su esplendor. Y esto es lo que nosotros anhelamos, no solo contemplar su gloria, porque lo haremos, será el centro de Él, pero nosotros también seremos glorificados con Él porque Él lo prometió. Seremos glorificados con Él. Anhelamos esa gloria venidera, la consumación de su reino. Los frutos, mis amados hermanos, que produce esta justicia, que produce esa justicia de Dios en nosotros, son realmente gloriosos. Antes, nosotros no alcanzábamos la gloria de Dios, Romanos 3:23, acabamos de leerlo. Y ahora, por los frutos, las evidencias de esa justificación, ahora nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Antes eso sería terrible a nosotros, pero ahora en Cristo nos gloriamos, nos jactamos de Él. No nos podemos jactar de nada bueno que nosotros hagamos, pero de la gloria de Dios, sí. De los beneficios que hemos recibido en Él, sí. Si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, esta esperanza que tenemos nos diferencia del resto del mundo, como dice Ken Hooks. Dice que las religiones orientales no ofrecen esperanza con su interminable pesadilla de reencarnaciones. Los existencialistas
ven el futuro como algo absurdo. Los evolucionistas no tienen ningún consuelo, pero dice él que los cristianos nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esa esperanza firme porque estamos firmes en esa gracia, porque es sostenida, es dispensada por un Dios justo e inmutable. No cambiará, no cambiará. Por eso, en los versículos 3 y 4, vemos algo sobrenatural. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, que como creyentes nosotros estamos llamados a ver nuestras tribulaciones por causa de nuestra fe como medios providenciales poderosos para fortalecer nuestra esperanza en Dios. Porque no solamente somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios, y entonces nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente eso, no solamente estamos firmes en la gracia y tenemos paz, y nos podemos gloriar en la esperanza de Dios, solamente si somos salvos y listo. No hay nada que padecer, ya todo está consumado. No es así, porque dice que esa esperanza será fortalecida. Debe trabajarse. Dios prueba nuestra fe, y en las Escrituras vemos varios de esos ejemplos. Dios usa las tribulaciones como un medio maravilloso para fortalecer nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, con mucha frecuencia, estamos poniendo nuestra esperanza en otras cosas. Cuando Él nos dice que Él es la única esperanza, en muchas cosas estamos poniendo nosotros nuestra esperanza. Por eso, no solamente nos gloriamos en la esperanza futura de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones mientras caminamos, mientras aguardamos esa esperanza venidera. Para los creyentes en Roma, mi amado hermano, según el contexto que podemos tener de esta iglesia, los sufrimientos por causa de la fe eran la norma, no eran la excepción. Era la norma. Estos creyentes sufrían por causa de la fe. Alguien escribió que Nerón dijo que los cristianos no los perseguía porque eran inmorales, sino porque eran diferentes. Creían diferente, pensaban diferente, adoraban diferente por causa de eso. Porque ellos entendían la esperanza a la que habían sido llamados. Nuestra fe, mi hermano, es tentada, y las tentaciones debilitan nuestra fe. Nuestra fe es cuestionada, es burlada, es escarnecida. Por nuestra fe nosotros somos desplazados muchas veces, somos menospreciados. En fin, mi hermano, nuestras tribulaciones por causa de nuestra fe han de estar a la orden del día. Pero en nuestro contexto, somos unos creyentes privilegiados. Cuando vemos los contextos de otros países, lo pensamos. ¿En dónde está nuestra esperanza? Por eso debemos pensar, ¿has sido justificado? ¿Estos frutos son evidentes en tu vida? ¿Te glorías en esa esperanza de la gloria de Dios? ¿Estás en paz con Dios hoy? En esas tribulaciones, por causa de nuestra fe, Dios quiere llevarnos a la madurez. Miremos el proceso descrito por Pablo en este pasaje. Él dice que la tribulación produce perseverancia. O sea, la palabra griega para perseverancia quiere decir permanecer bajo presión. Permanecer bajo presión. Lo natural, cuando estamos en medio de la tribulación, lo natural es que queremos escapar de la presión que ésta nos causa. Eso es lo normal.
Somos hombres, somos humanos. Pero la tribulación, bendita la tribulación, ella nos obliga a mantenernos bajo esa presión, porque nosotros no la definimos. Nosotros no le ponemos un punto de inicio y uno de fin, nosotros simplemente atravesamos por ella. El punto es cómo la vivimos. Ella nos mantiene bajo esa presión y el resultado de permanecer allí es que desarrollamos paciencia. Desarrollamos paciencia. Y la paciencia dice que produce un carácter probado. La Reina Valera lo traduce como prueba. La versión de las Américas dice carácter probado. Y es lo que quiere significar la palabra en el idioma original, haciendo referencia a cómo le es quitada las impurezas al oro y la plata. Ustedes saben ese proceso, ¿cierto? Sí, porque son metales y otros metales se adhieren a ellos. Necesitan llevarlo a altas temperaturas para purificarlo. Asimismo, es lo que dice este carácter probado que produce la paciencia, el hecho de aguantar, de soportar ahí bajo esa presión. Pablo está hablando de carácter excelente, de carácter sin impurezas. Hodge llama a esto integridad probada. Y es lo que Pedro también nos enseña en su carta, en la primera carta, capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, son unos dichosos, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nos deleitamos en el sufrimiento, porque es el camino hacia nuestra madurez y también es el camino hacia la gloria. Es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es normal que suframos a causa de nuestra fe. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que nos metemos en los sufrimientos, que lo buscamos, poniendo nuestra esperanza donde Dios no ha mandado. Puedes orar al Señor y pedirle: Señor, ayúdame a confiar más en ti. Fortalece mi fe. Fortalece esa esperanza en tu gloria que ha de venir, porque realmente no la espero, no lo siento. Si tú oras de esa manera, tribulaciones, para que la tribulación produzca paciencia y la paciencia prueba, y esa prueba fortalezca tu esperanza. Eso es lo que ha de acontecernos, mayormente. Señor, fortalece mi fe. El Señor lo hará a su manera. Porque muchas veces queremos sentirnos cerca de Dios a nuestra manera, pero allí no hay bendición. Nos queremos sentir en paz con Dios sin ningún tipo de tribulación, sin ningún tipo de conflicto. En la casa sentado viendo Netflix todo el día, sin leer las Escrituras, sin orar, sin conocer más a Dios. El propósito por el cual estamos aquí es para conocerlo más y mejor y glorificarlo más y mejor. La tribulación es un buen medio que Dios usa y que lo vemos en la historia, en la Escritura, y también lo hemos visto en nuestras vidas. Ese carácter refinado y puro tiende a confirmar y a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en la gloria de Dios. Hasta este punto hemos visto tres frutos, tres resultados de la justificación en la vida de los creyentes. Y lo que tienen en común estos tres es que, hermanos, son un don de Dios a nuestras vidas. No los producimos. Dios obra la fe en nuestros corazones para que podamos por fe apropiarnos de esa gracia. Y por esa gracia, al creer en Cristo, podemos tener paz con Dios. Son un don de Dios. La gracia, la fe y la paz.
¿Estás experimentando estos frutos en tu vida diaria? Perdón, hermanos. ¿Es evidente la paz de Dios en tu vida? ¿Qué lugar han tomado las otras cosas? Piensa. Si se te quita algo hoy, algo y eso que se te quita, tú sientes que sin eso no puedes vivir. ¿Dónde están esas otras cosas? ¿Están en el lugar correcto? En la tribulación, ¿te glorías de ser afrentado a causa de tu fe? ¿Estás viendo el provecho que ese proceso produce a tu fe cuando estás en medio de las tribulaciones, en el rechazo por tus familiares, por aquellos que no han creído, que te tildan, te cuestionan, absolutista, radical, porque simplemente no te amoldas a esta cultura? Recuerda lo que decía Nerón acerca de los creyentes. O no estás sufriendo porque te pareces mucho a tu cultura, te pareces mucho a lo que hoy se vive, te llevas bien ahí, vas llevando esas ondas, esas olas allí, surfeándolas. No quiero perder el ritmo porque me desactualizo, dices. No, que suframos porque somos diferentes, porque nuestros valores son los valores de Cristo, los valores de Dios. El versículo 5 nos dice que esa esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay personas que ponen sus esperanzas en otras personas y saben el resultado, son traicionadas. Otros ponen sus esperanzas en sus trabajos y saben, son decepcionados muchas veces. Algunos ponen su confianza en lo material, pero esto se desgasta. ¿Y qué de aquellos que ponen su confianza quizás en un partido político para que se acaben sus penas, para que todo sea mejor? Van a ser desilusionados. Están poniendo su confianza en los hombres. Pero tú, mi amado hermano, si pones tu confianza en el Señor, jamás serás avergonzado. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Jamás vas a ser avergonzado. Deposita toda tu confianza en Él. Jamás serás avergonzado. A los que esperan en Él, nunca los avergüenza, siempre les hace justicia. Nunca son avergonzados. Mi amado hermano, quizá tu confianza sea lo último que tengas. Si eso es así, yo te ruego que corras a Él y le entregues completamente. Lo estarás depositando en las mejores manos. Nunca te avergonzarás de esperar en Él. Nunca te avergonzarás de esperar en Él. Así que aguarda con todo tu esperanza en el Señor. Él es tu esperanza. Porque la respuesta a todos estos beneficios ilimitados que recibimos es el gran amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y la palabra que Pablo usa aquí para amor es ágape, en la cual siempre describe el amor de Dios hacia los suyos, un amor sacrificial, sin esperar a ser correspondido. Ágape, el amor que Dios nos muestra en Cristo y lo vemos en la dádiva de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese amor de Dios es la razón por la cual aguardamos en esta esperanza. Ese amor de Dios es la razón por la cual nosotros soportamos en las tribulaciones por causa de la fe en Él. Ese amor de Dios en el cual Él nos dispensa las riquezas de su gracia es el motivo por el cual tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por su amor, ya que es en ese amor que Dios nos justifica, haciéndonos inocentes delante de Él, proveyendo Él mismo la justicia en Cristo. Dios no nos da ese amor en goteros, no es racionado, no es limitado. Dice que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, y eso quiere decir también que está rebosando el día de hoy en nuestros corazones. El agente por el cual Dios dispensa su amor es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que nos convence de que el amor de Dios es real en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras luchas, en medio de las pruebas por causa de nuestra fe. El Espíritu Santo
nos convence de que ese amor es real. Él derrama, hace efectivo ese amor en la vida de los suyos. ¿Cómo lo hace? No le puedo dar esa explicación, pero si ha pasado por aflicciones, usted ha dado gracias a Dios en medio de la aflicción o no. Nuestra fe, hermanos, sube y baja. Hoy aquí podemos estar algunos con una fe que sentimos que nos quema, pero otros que la fe quizá pueda estar por el suelo. Pero si somos creyentes tenemos fe, tenemos esperanza. Y eso es una verdad. El Espíritu Santo nos convence que Dios nos ama y que está haciendo eso de la mejor manera para hacernos más semejantes a Cristo. Un verdadero cristiano soporta las aflicciones a causa de su fe por eso, porque el Espíritu Santo nos convence de que Dios está haciendo lo mejor, lo que es más sano, lo más saludable, lo más prudente para nuestras vidas, para nuestra fe. Pero si el amor de Dios causa todos estos efectos, todos estos frutos de esperanza, ¿qué causó el amor de Dios? ¿Vio algo especial Dios en nosotros? ¿Nuestro amor hacia Él condicionó el amor que Él derrama ahora hacia nosotros? ¿Lo amamos mucho? Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Cristo, cuando éramos débiles, no teníamos poder para salvarnos, no teníamos fuerzas. A su tiempo murió por los impíos, nosotros. Porque Cristo, cuando éramos débiles, impotentes, incapaces, Pablo dice en la carta a los Efesios que fue en nuestro estado de muerte cuando Cristo murió por nosotros. He aquí la fuente del amor de Dios. A su tiempo, dice, ese momento glorioso de la historia que Dios destinó desde la eternidad, que el Mesías se encarnara y según su determinado consejo fuera entregado por manos de inicuos malvados, para que fuese muerto y obrar por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, redención y justificación. Sin la muerte de Cristo no habría justificación. En ese momento oportuno histórico, Cristo vino y cumplió la misión de satisfacer las demandas de un Dios justo y rescatar a los perdidos, a los desesperanzados. Esos éramos nosotros también. Sin esperanza estamos en este mundo sin Cristo, también lo enseña la Escritura. Éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos. Débiles porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Gracias, hermano. Impíos. No tomamos en cuenta a Dios para nada. Pues si no nos importa a Dios, esos éramos nosotros, con nuestras vidas, con nuestras conductas, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Pecadores y enemigos. Esas son las palabras que Pablo emplea para referirse a aquellos por los que Cristo murió. O sea, no hay nadie con méritos aquí, nadie con grandes capacidades, nadie autosuficiente para salvarse a sí mismo. Eso éramos nosotros, eso éramos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pregunto, ¿tú morirías por un asesino a punto de ser sacrificado? Y tú sabes que esa persona fue un asesino, ¿tú morirías por él? ¿Morirías por un mentiroso? Quizá deja de mentir después. Mira, dice Pablo con el ejemplo que está poniendo que difícilmente alguno osara morir por el bueno. Pudiera ser que alguien lo hiciera, pero por hombres malos, débiles, impíos, pecadores y enemigos. Y imagínate que alguien, este ejemplo es un poco drástico,
alguien mate delante de ti a tu hijo con una muerte lenta, ¿tú le perdonarías? ¿Entregarías a tu hijo o otro hijo tuyo por una persona así? Mira, hay una excelente publicación de un devocional Daily Bread que ha relacionado la siguiente historia. Dice así: durante la guerra revolucionaria hubo un fiel predicador del evangelio llamado Peter Miller. Vivía cerca de un hombre que lo odiaba intensamente por su vida cristiana y por su testimonio. De hecho, este hombre se opuso violentamente a este ministro y lo ridiculizó a él y a sus seguidores. Un día, el incrédulo fue declarado culpable de traición y condenado a muerte. Al enterarse de esto, Peter Miller salió a pie para interceder por la vida del hombre ante George Washington. El general escuchó la sincera súplica del ministro, pero le dijo que no sentía que debía perdonar a su amigo. ¿Mi amigo? Él no es mi amigo, respondió el joven ministro. De hecho, él es mi peor enemigo vivo. ¿Qué? Dijo Washington, ¿has caminado 100 kilómetros para salvar la vida de tu enemigo? Eso, a mi juicio, pone el asunto en una luz diferente. Le concederé la solicitud. Con el perdón en mano, Peter Miller se apresuró al lugar donde su vecino iba a ser ejecutado y llegó justo cuando el prisionero caminaba hacia el andamio a ser colgado. Cuando el traidor vio a Miller, exclamó lo siguiente: el viejo Peter Miller se ha vengado al verme colgar. Era su peor enemigo por causa de su fe. Era natural que dijera estas cosas. Pero se sorprendió al ver al ministro salir de la multitud y pedir el perdón que le perdonó la vida. Peter Miller realizó un acto noble y seguramente será elogiado, ¿cierto? Pero esto apenas es una sombra del amor de Dios demostrado en Cristo. No solamente perdonó a sus enemigos, sino que además murió por ellos. Mas Dios, dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios, y aquí vemos la causa de esos beneficios que nosotros obtenemos, es el amor de Dios. ¿Acaso no ven la grandeza en ese amor de Dios? Muriendo por aquellos en los cuales no había ni una pizca de atractivo que lo atrajera a morir por ellos. No había nada bueno en nosotros que indujera a Dios. Bueno, sí, están siendo buenos, voy a entregarlos por ellos. No había nada de atractivo en nosotros. Viendo que no hay nada en nosotros que motive ese amor, cabe bien destacar que ese amor entonces es inmerecido, por eso es gracia. Y como no depende de nosotros, sino de Dios, la raíz es Él, la raíz de ese amor, la fuente de ese amor dispensado hacia nosotros en Cristo es Dios. No cambiará nunca porque Dios es inmutable. He aquí el clima del amor de Dios, desborda siempre, no es motivado, no cambia y es seguro, y sabe que lo dispensa a sus enemigos, a usted y a mí, que eran sus enemigos abiertamente, opuestos a Él. Piénsalo. Estamos prodigados con un amor que yace solamente en Dios. El amor de Dios es la posesión permanente del Hijo de Dios. El amor de Dios es tu tesoro más preciado. Eso lo dijo un hombre hace muchos años. Pablo recuerda esto de una manera magistral más adelante. Él dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada podrá separar.
de separarnos de ese amor de Dios para con nosotros en Cristo. Nada, ni ninguna cosa creada. Ni usted, si es un verdadero creyente. Por tanto, mi amado hermano, regocíjate confiadamente en esa esperanza bienaventurada de la gloria de Dios. Fortalece tu fe en el Señor, sus promesas, aún en la tribulación. Su gran amor es la razón de nuestra gloria. Entendiendo la soberanía de Dios en este punto, si Él controló la historia, envió a su Hijo a morir en un determinado tiempo, porque Él es el dueño de la historia. Entonces, las tribulaciones, ¿las dejó de controlar Dios? ¿Perdió el control de eso? ¿O hemos estado viendo o enfocándolo de una manera equivocada? Las tribulaciones son una prueba que Dios envía para fortalecer nuestra fe. Es una escuela para los creyentes. No es un motivo de la queja. Dios al que ama lo disciplina. Dios perfecciona nuestro amor. Dios nos está amando entonces, si estamos atravesando dificultades a causa de nuestra fe. Una vez un hombre, por causa de la fe, fue echado a un calabozo profundo. Y cuando lo llevan a la celda, la más oscura, este hombre mira al ventanal y solamente hay una pequeña ventana en forma de cruz. Cuando este hombre muere y entran a la celda, revisan la celda y ven en esa pequeña ventana en forma de cruz, donde entraba el destello de la luz, este hombre escribió en la parte de arriba alto, en la parte de abajo escribió profundo, en uno de los lados escribió anchura y en el otro longitud. Efesios 3:18. Él entendía que el amor de Dios estaba con él en ese lugar oscuro, por causa de la tribulación, por su fe. El amor de Dios, mis amados hermanos, lo abarca todo. No importa dónde estés, su amor es maravilloso, su amor es profundo. Nos amó siendo sus enemigos. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estos pasajes son muy parecidos. Y Pablo está queriendo afirmar que si una cosa es cierta, entonces la otra también lo es. ¿Cuáles cosas? Bueno, le está diciendo que si, pues mucho más, si ya hemos sido justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Que si siendo enemigos fuimos reconciliados, entonces, estando reconciliados, mucho más seremos salvos. Estos pasajes nos muestran esa verdad. Eso nos deja la idea expresa de que si lo más fuerte, o sea, lo más pesado ya pasó, la justificación por el derramamiento de la sangre y la reconciliación por la muerte de Cristo, entonces nuestra salvación es segura. Es lo que está diciendo Pablo. Si ya pasó esto, esto es verdad también. Por eso dice que estamos en esta gracia, en esta gracia estamos firmes. Esa salvación es segura. Si nos salvó cuando éramos impíos, ¿cuánto más ahora que nos ha hecho justos? Si nos salvó cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más nos salvará siendo sus amigos? No hay condenación. Esos términos deben desaparecer de nuestras mentes si realmente hemos creído. La muerte sustitutoria de Cristo nos salva eternamente. Ya Cristo recibió la ira, Dios jamás la derramará sobre los suyos. Dios no es un Dios injusto. Hay seguridad en nuestra salvación. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No solamente nos salvó, sino que nos gloriamos en Dios por medio de esa obra reconciliadora de nuestro Salvador. Ya no somos opuestos, ya no somos enemigos,
El muro de enemistad fue abolido, fue destruido. Cristo, por su obra perfecta de reconciliación, nos reconcilió con el Padre, nos llevó a Él perfectamente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra o el ministerio de la reconciliación. Amados, si hablamos en términos de reconciliación, estamos hablando en términos de paz, como inició nuestro pasaje. Dios ya hizo la paz con nosotros en la obra objetiva de la sangre de la cruz. El precio fue pagado por el ofendido. Sin la reconciliación del versículo 11 no tendríamos la paz del versículo 1. Y esto fue una obra entera de Dios, acordando los términos Él mismo de esa justicia provista para que pecadores pudiéramos relacionarnos con Él. Cristo fue la expiación por nuestros pecados. Él fue el Cordero inmolado. Fue nuestro sustituto en la cruz. Y allí ocurrió la doble imputación. O sea, todos mis pecados, todas mis manchas fueron cargadas sobre Él. Y toda su justicia, sus ropas blancas, fueron puestas sobre hombres pecadores. ¡Qué gracia! Eso es lo que dice el profeta Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en Él el pecado de nosotros. No sé si te haces esta pregunta con frecuencia, pero al ver estas verdades, que hemos sido justificados por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, sin nada bueno en nosotros, tú te has preguntado al Señor: ¿por qué me salvaste a mí? ¿Por qué me has salvado? ¿Cómo pagamos esa salvación tan grande? Ese amor de Dios nos mueve a la obediencia, nos mueve a glorificarle, nos mueve a servirle por amor, porque recibimos una salvación que no podremos pagar. Tenemos una paz que no podíamos mediar. Estamos firmes en una gracia que nosotros no podíamos producir. John Stott dice que la justificación ocurre delante del trono. Somos declarados inocentes delante de Dios. La propiciación ocurre en el templo. Cristo satisfizo las demandas de la justicia de Dios perfectamente al derramar su sangre por su vida justa y perfecta. Mientras, dice él, que la reconciliación ocurre en el hogar. ¿Por qué? Estamos hablando en términos de paz y guerra. O sea, Dios en Cristo nos reconcilia con Él, nos hace parte de su familia, parte de su grey, nos reconcilia con Él. Ahora somos parte de la grey de Dios. En Cristo, mis amados hermanos, nosotros recibimos las bendiciones del justo. Y por medio de Él, dice Pablo en otra carta, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta es la justicia objetiva. Cristo hizo la paz mediante la sangre de la cruz. Por eso sentimos ahora que nosotros estamos en paz con Dios, que es la parte subjetiva. Dios me perdonó en Cristo, pero la obra objetiva, el fundamento de esta paz es que Dios hizo la paz mediante la sangre de la cruz. Mi amado hermano, nuestro vivir cristiano debe estar fundamentado
en el alcance de los méritos de Cristo. Sufre las penalidades por causa de tu fe, pero hazlo con agrado. Sí, yo aguanto, yo sufro, pero yo le digo a las personas lo que tengo que hacerles saber: sufre con agrado esas penalidades, con mansedumbre. El objetivo de Dios en medio de esas tribulaciones es fortalecer tu fe. Y también fortalecer tu esperanza en Él. Que tu esperanza esté puesta solamente en Él, que lo aguardes a Él. Cuando Él venga, sea glorificado. Porque muchas veces esa esperanza, no sé en qué cosas las estamos poniendo, pero constantemente se están desviando de Dios y su propósito. No es Dios el fin de nuestra esperanza. Las ponemos en tantas cosas. A veces las ponemos en nuestros hijos, que crezcan rápido, para que nos saquen de la pobreza, para que nos quiten estas calamidades. No, tu esperanza no está en tus hijos, que van a fallar. Tu esperanza ha de estar en Dios. Tu esperanza no ha de estar en un partido político. Hoy o mañana será un buen día para probar esto. ¿En qué hemos puesto nuestra esperanza? Es en Dios. Pregúntate dónde está tu esperanza hoy. Porque estos frutos son una evidencia real. Deben palparse en la vida del creyente. La paz con Dios. Saber que estamos en esta gracia, que nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de nuestro Dios. No hay nada que supere el amor de Dios. No hay nada que supere la obra que Dios hizo. Lo que Dios ha hecho por ti. Si estás en Cristo, mi amado hermano, nunca vas a ser condenado. Esto debe motivarte a vivir para Él. Motiva esto a tu obediencia. El amor de Dios es el motor para nuestra obediencia. Nuestra obediencia no condiciona el amor de Dios. No condiciona las bendiciones de Dios. No vivimos de esa manera. Es por su amor que derramó, aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Porque cuando éramos sus enemigos nos amó en Cristo. Ese amor incomprensible, inentendible, porque Dios me amó tan pecador como yo soy, porque fue cuando éramos pecadores aún. Y que ese amor no cambie, no varíe en el tiempo. Cuando mi fe mengua, o cuando mi fe está en el tope, no varía el amor de Dios. Nosotros creemos que sucedía así, pero Dios es inmutable, no cambia. Diferente será para ti que estás aquí y no has creído. Ser considerado enemigo de Dios es la peor sentencia que puedes llevar sobre tu cabeza. Esa es una realidad. Pero hoy es el día de tu salvación. Si te arrepientes y crees en ese Salvador, serás vestido de su justicia. Pero recuerda, el peso de la ira de Dios sobre nuestras cabezas es la peor afrenta que podemos cargar. Y el Evangelio solamente demanda que te arrepientas, creas. Sé que es vergonzoso para ti, porque los hombres somos orgullosos. No voy a hacer nada para obtener aquello. Quiero hacer algo para obtener mi salvación. No. Es gratis, gratuita, para ti. Pero a nuestro Señor Jesucristo le costó colgarse en una cruz y ser considerado un maldito por causa de tu pecado. Si quieres tener algo que presentar delante del juicio a ese Dios tan justo y santo, que sea su precioso Hijo y sus méritos, porque por los tuyos serás condenado eternamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás reconciliado con el Dios eterno. Podrás tener paz eterna con Dios, así como los que estamos aquí y hemos puesto nuestra confianza en Él. Solamente así podrás tener paz con Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, Dios bondadoso, Señor de toda bondad, de toda gracia, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por ese maravilloso plan, Señor, en el cual nos incluiste.
Gracias porque por tu gracia hemos creído. Tú engendraste la semilla de la fe en nuestros corazones cuando éramos sus enemigos, cuando te odiábamos. Éramos débiles, impíos, malvados. Eso éramos en un tiempo. Corríamos tras la corriente de este mundo. Eso éramos nosotros. Y ahora, Señor, palpamos esa gracia inmerecida. Por favor, Señor, te ruego que tú pongas el peso de esta gracia que no merecemos, esta gracia inmensa en el corazón de mis hermanos, y que esa gracia, ese amor que no merecemos, sea el motivo para correr, Señor, a obrar, a glorificarte, a querer que otros estén en paz contigo, Señor, porque reconocemos y sabemos realmente que les espera. Es horrible estar en tus manos de juicio, así como es hermoso estar en tus manos de amor. Te ruego, Señor, que avives el fuego de la fe en nuestras vidas. Esa esperanza, Señor, que hemos de anhelar. Nuestros pecados cargan nuestras conciencias y te ofenden. Por eso no queremos pecar más contra ti. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has hecho justos en la obra perfecta de Cristo. Hemos creído. Por favor, Señor, que palpemos estas evidencias y que recordemos la fuente de esas evidencias. Firmes estamos en la gracia por tu amor. En paz estamos contigo a causa de tu gran amor. Nuestra fe, bendito Dios, ese medio por el cual nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, esa fe obrada en nuestros corazones, sinceramente, fe genuina, es un don tuyo. Y gracias, Señor, porque somos tan orgullosos que nos gloriaríamos de cada cosita que hagamos, pero reconocemos que no hacemos las cosas por nuestra salvación, sino a causa de ella. Bendito sea Cristo. Gracias, bendito Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.